Bien, buenos días. Entiendo que estamos al aire y que se escucha bien. Quisiera saludarlos a todos eh, y darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Club Monetario de la Universidad Finisterra. Quisiera partir saludando al rector de la universidad, Cristian Nasser, y a las autoridades de la universidad. Y también, por cierto, agradecer de manera muy especial a nuestro invitado de hoy, Claudio Melandri, presidente de Banco Santander. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Buenos Eh, días, muchas gracias, Sebastián. Aprovechar a agradecer a nuestros auspiciadores, dentro de los cuales, por cierto, está Banco Santander, que hace muchos años auspicia y apoya las actividades del Club Monetario, así como también Contémpora Seguros Generales, que es otro de nuestros patrocinadores. Eh, Hoy nos convoca un tema muy interesante, y yo diría que conversar con Claudio Melandri en estas circunstancias de particular relevancia por dos razones. Uno, para entender un poco cómo se ve desde el sistema financiero, desde la banca, la crisis tan importante que está enfrentando Chile y el mundo, y qué perspectivas podemos tener hacia adelante. Eh, y segundo, también tener una conversación quizás más de mediano plazo respecto de los tremendos desafíos a los cuales está sujeto el sistema financiero, no solo en Chile, sino en el mundo, desafiado por la tecnología, desafiado por las plataformas, desafiado por las regulaciones, y por lo tanto entender un poco mejor hacia dónde va el sistema financiero en los próximos años. Así que creo que este es un momento muy grato e interesante para poder tener esta conversación con Claudio. Una breve introducción, aunque todos lo conocen, por cierto. Claudio es presidente del directorio del Banco Santander Chile y Country Head del Grupo Santander en Chile. Es además presidente de Santander Chile Holding y vicepresidente de Universia Chile. Tiene más de 30 años de trayectoria en la industria financiera como gerente general del banco desde enero del 2010 hasta marzo del 2018. Es contador auditor e ingeniero comercial y tiene un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez. Claudio, te damos la bienvenida y te reitero nuestros agradecimientos de poder contar con tu presencia hoy en la mañana. No, muchas gracias a ti, Sebastián, al rector y a la universidad por la invitación. Saludar también a las personas que están conectadas y encantado de poder conversar contigo y si es un aporte, mejor aún. Quizás, Claudio, partir por reconocer que este obviamente que ha sido un año difícil, pero yo quisiera preguntarte en base a tu larga experiencia. Chile ha vivido tres grandes crisis en las últimas décadas. La crisis del 98, la crisis del 2008 y la actual. De la cual ya se cumple un año, si consideramos que la crisis empieza a fines del 2019, antes del COVID. ¿Cómo evalúas tú una comparación de estas tres crisis? La reacción de la economía, la reacción del sistema financiero. Hoy día los datos son mucho más profundos en la crisis actual en términos de actividad económica, pero hay muchas diferencias respecto de lo que fue la reacción de la economía y del sistema financiero, por ejemplo, el 98 o el 2008. Si pudieras darnos una visión un poco general de cómo comparamos la situación actual respecto de esos dos grandes hitos que de alguna manera han marcado la historia económica reciente de Chile. Bueno, gracias, Sebastián. Primero, yo te diría que las tres crisis que tú mencionaste, yo me atrevería también a meter en la conversación, o que sea marginalmente, la crisis que vivió la industria financiera en Chile en los años 80. Y yo creo que ninguna es igual a la otra. Primero, estamos en un mundo mucho más desarrollado y más conectado. Y la segunda gran diferencia es que esta crisis no es una crisis que haya iniciado ningún sector económico. En particular la última, que fue iniciada, excepto se llama de hecho la crisis de Lehman, y que después contagió a Europa, de la cual aún Europa tiene sus golpes, ¿no? Producto de la regulación, seguramente después vamos a hablar más de eso, son completamente distintas. Este es un hecho sobreviniente, una pandemia que no lo esperaba nadie, y que tiene a todos los países de rodillas, primero tratando de buscar y ver cuál es la mejor solución sanitaria, y después, en la medida que ha ido avanzando el conocimiento y que tenemos más tranquilidad o sea, vemos la segunda ola de contagio en Europa, hay muchos más contagios que en la primera, pero se muere afortunadamente muy poca gente. Eso es porque hay más conocimiento de cómo tratar la enfermedad, pero eso también hace que los distintos gobiernos empiecen a pensar y a equilibrar no solo las medidas de lockdown que partimos cuando partió esta crisis, sino que también a ver el impacto que está teniendo en la economía. Entonces,
esta crisis que estamos viviendo ahora desde el punto de vista financiero o de cualquier otra industria, somos todos, entre comillas, inocentes. Por cierto que nos tenemos que hacer cargo y tenemos que trabajar y poner lo mejor de nosotros para poder salir adelante y recuperar el terreno perdido en producto de la parte económica, pero son completamente distintas. O sea, y respecto del sistema financiero chileno, nosotros aprendimos, creo que muy bien, la lección de los años 80. Los años 80, y contrario a lo que se dice en forma, a veces sin estar tan informado, de que los bancos fueron rescatados con la plata de todos los chilenos, eso no es así. Los bancos, los accionistas que estaban en ese minuto perdieron todo, y los que no hicieron bien las cosas terminaron con problemas judiciales, lo cual está bien, yo creo que habla bien de la institucionalidad de Chile. Y era un sistema financiero bastante más chico, era un mundo que no estaba interconectado, era un sistema financiero que tenía poco alcance a algunas empresas, etc. Hoy día, la situación del sistema financiero chileno, primero, es una situación que podemos ver que en el margen, un sistema financiero bien capitalizado, vamos seguramente a hablar de Basilea III, que es importante dar ese paso. Ayer salió la normativa definitiva de Basilea III, pero es un sistema financiero mucho más grande, donde tienes más de 5 millones de clientes de cuenta corriente y un par de millones de clientes empresas que operan con todo el mundo 24/7, entonces es mucho más delicado manejar un sistema financiero, o es mucho más importante tener un sistema financiero robusto, bien regulado y bien capitalizado en minutos como este. Yo diría que esa es la gran diferencia. A mí, no sé si me alargo o no con la respuesta, pero veo que esta crisis, hay algunos países que en el manejo económico han entendido bien cuál es el rol que tiene que tener el Estado en el manejo de la crisis, y otros que no lo tienen tan claro. Para mí, en minutos como este, es donde el Estado tiene que tener un rol importante, protector y de ayuda a las compañías para evitar el colapso económico, y no cargar sobre algún sector toda la mochila respecto de lo que significan medidas para paliar la crisis que están viviendo los clientes, las personas, las empresas. Pero después podemos entrar en eso. El Banco Central, en su último informe política de estabilidad financiera, destaca de hecho que en esta oportunidad la banca habría tenido una actitud bastante más contracíclica de lo que pudo haberse visto en crisis anteriores. En parte porque, como mencionas tú recién, el apoyo estatal en términos de garantía, etcétera, ha sido mayor y mucho más intenso que lo que pudo haber sido en periodos anteriores, lo mismo con una política monetaria extraordinariamente expansiva por parte del Banco Central. ¿Tú efectivamente ves que la banca está cumpliendo un rol mucho más contracíclico de lo que pudo haber cumplido en las crisis anteriores? Absolutamente. O sea, primero destacar el rol que ha jugado el Banco Central en esto que ha sido, si tú me dices, oye, una institución que ha sido rápida, efectiva, el Banco Central, con apoyo de liquidez inmediata, dando tranquilidad a los mercados, etc. Pero claramente es una banca que ha estado del lado de la solución y no del problema. Han habido ahí algunas, aparecimos los matinales porque no se daban los créditos COVID rápido, pero la verdad es que los bancos estábamos impedidos de poder operar. Tema COVID, necesitábamos tener un reglamento que emanara de Hacienda y después que ese reglamento fuera refrendado por la Comisión para el Mercado Financiero. Una vez que tuvimos ese reglamento, la banca actuó en forma, creo yo, contundente, prestando apoyo a los clientes. Y también antes, Sebastián, no nos olvidemos del estallido social de octubre. Ahí los clientes más chicos sufrieron mucho. El país estuvo muy complicado. Y la banca, sin tener ningún apoyo desde el punto de vista de garantía estatal, estuvimos a la altura de las circunstancias y se le dio apoyo a los clientes que lo necesitaban. Y en esta segunda parte de esta historia que estamos viviendo, ¿cierto? Que aparte del tema político que estamos viviendo, que es delicado, el tema sanitario, los bancos creo que han sido parte de la solución. Y también hemos actuado de manera contracíclica, constituyendo provisiones voluntarias en forma importante, porque entendemos que
pueden venir pérdidas asociadas a estos refinanciamientos de empresas que las tratamos de ayudar, pero desafortunadamente no van a poder sobrevivir y los bancos vamos a tener que hacer las pérdidas que tengamos que hacer. Y ahí es importante la ayuda que dio el Estado para mantener un sistema financiero sólido, porque no puedes tú correr, es lo que te trataba de explicar delante, no puede hacerse cargo la banca de todo el problema financiero que generó esta crisis, porque no estamos en régimen. Entonces, Ahora, perdona, yo creo que sí, y hemos hecho, o sea, en el caso del Santander, cuando tú miras los resultados que vamos a tener este año, prácticamente la diferencia respecto al año pasado son la constitución de provisiones voluntarias. Y termino diciéndote, yo creo que hoy día, después de todas las experiencias que hemos visto en banca y en particular en Chile, hay dos maneras de hacer banca, la mala y la conservadora. O sea, no hay otra. En banco tú juegas con el capital y con los recursos de tus depositantes. Es una industria que por ley funciona apalancada 10-1 y tenemos que ser sumamente cuidadosos con el riesgo que administramos, tenemos que ser cuidadosos con los productos que vendemos, entender bien lo que se está haciendo, porque esto de entender bien fue lo que, o no entender bien fue lo que provocó la crisis de Lehman. ¿Te fijas? Yo creo que la banca sí ha estado ha sido parte de la solución y ha tenido una política contracíclica importante. Basta ver los balances de los bancos al cierre de octubre. Claudio, tratemos de proyectar un poco, de mirar hacia adelante. Hay una preocupación de que lo que ha pasado en Chile y en el mundo es que básicamente por razones sanitarias se apagó la economía durante 4 o 6 meses, etcétera. Y una manera de apoyar a las empresas y a las personas ha sido con financiamiento para pasar de alguna manera esta circunstancia y que tenga menor impacto permanente sobre su balance, sobre el empleo, sobre su actividad en general. Pero como esta cuestión ha sido más larga de lo pensado, hay cierta duda respecto de, bueno, ¿cómo quedan las empresas después de esto? Porque las empresas, un cálculo muy simple, por ejemplo, si yo tengo ingresos muy deteriorados durante 6 meses y compenso ese flujo con deuda, bueno, el apalancamiento se va para arriba de manera muy sostenida. Lo mismo con los hogares. Entonces, respecto de las perspectivas de recuperación, ¿cómo ves tú el balance, llamémoslo así, de las compañías, de las personas, para efectos de poder recuperar un cierto nivel de gasto de inversión? Yo creo que van a haber empresas y van a haber personas que van a sufrir mucho. Claramente estamos en un país mucho más deteriorado, más pobre y también, importante, más dividido. No podemos separar las cosas, lamentablemente. Creo que también las ayudas que han llegado no han sido del todo eficaces o efectivas, en el sentido de que hay muchas industrias que necesitan, más que ayuda de apalancamiento financiero, necesitan un subsidio hecho y derecho. Yo creo que eso ha faltado. Tú sobre todo a la industria que es de servicio, los restaurantes, los hoteles, las empresas de turismo, que venden mucho, pero el margen es muy pequeño. Entonces, si tú a una empresa, porque, o sea, acuérdate del reglamento FOGAPE, creo que eran hasta 6 meses que se podía prestar. A un restaurante le prestas 6 meses, lo quiebras. Si el socio no tiene espalda, el restaurante con el margen mensual no es capaz de pagar una deuda de 6 meses venta. Fíjate, entonces yo creo que ahí ha faltado un poco de entender que el empleo privado es el que genera el empleo público, y cuidar un poco más a las empresas. Se partió en un principio siendo muy taxativo, diciendo, oye, a las empresas grandes no se les va a ayudar. Yo encuentro que eso fue un error tremendo, porque las empresas grandes dan empleo de calidad y dan mucho empleo a emprendedores y a pymes que sobreviven si a la empresa grande le va bien. Entonces, ahí creo que se actuó, que lamentablemente tiene que ver un poco con lo que estamos viendo hoy día en el país, con un poquito de facilismo y hablar un poco para la galería en vez de tomar a veces medidas que te pueden tener algún costo político, pero que es necesario mantener el timón firme porque sabemos que estamos haciendo lo correcto para un mediano plazo, en el sentido de que vamos a tener una economía que va a recuperarse mejor. Yo creo que hay mucha incertidumbre todavía. Tenemos además, por eso no podemos hablar solo de la pandemia, tenemos además un proceso constituyente que va a durar casi 2 años. Tenemos una serie de elecciones durante el próximo año y hasta principios del 2022 que van a introducir incertidumbre y que van a tener al mercado local con los radares puestos, prendidos de todos los inversionistas. Ojalá
las autoridades entiendan eso y sepamos llevar este camino constitucional que es importante. La gente se expresó y fue contundente, la gente quiere un cambio constitucional y eso si se hace dentro del marco legal, dentro de las reglas que están establecidas, no debiera pasar gran cosa. Deberíamos tener una constitución donde se respeten todos los tratados internacionales, ¿cierto? Una constitución que le permita al país seguir funcionando. Yo creo que eso... Perdona, dime, Sebastián. No, a propósito de eso, la recuperación hacia adelante, más allá de un rebote casi técnico, llamémoslo así, dada la tremenda caída en actividad, es lo que de alguna manera, supongo yo, va a definir la capacidad de pago de las empresas y de los consumidores en el caso que esté más apalancado. Y ahí es donde quería quizás profundizar un poco en decir, a ver, en el ámbito externo, aunque la cuestión no se ve boyante, sí se ve una salida en las últimas semanas, hemos visto una especie de auge por buenos datos de China, pero internamente tenemos este proceso que obviamente que genera incertidumbre y que levanta un signo de interrogación respecto de obviamente cuáles son las perspectivas hacia adelante. Sumando y restando, más allá, insisto, del rebote del 2021, ¿qué perspectiva, no numérica, sino que más bien cualitativa, es la que uno podría formarse hacia adelante respecto de la recuperación de la economía, de la recuperación de las empresas? Yo insisto, a mí me preocupa, o por lo menos trato de recoger esta visión de que con este nivel de endeudamiento, las empresas van a tener que alargar mucho su deuda, por ejemplo. Y eso va a exigir de alguna manera una mantención de tasas muy bajas, porque si no, me viene a la memoria un poco lo del 98. En el 98 las empresas sufrieron un nivel de deuda muy grande y con tasas altas les costó salir de ahí. Y tuvo que venir un boom de commodity muy fuerte a partir del 2003 para sacar a la economía rápidamente. A ver, yo creo, Sebastián, como hemos dicho anteriormente, que existiendo una solución al tema sanitario, Chile no tiene ningún límite para poder recuperar el crecimiento, recuperar el empleo y la inversión. Sin embargo, yo creo que el país necesita también recuperar un sentido más profundo de país, y dejar un poco las individualidades que van rotando y se van aplaudiendo en función de cuántos likes tienes tú en un Twitter. O sea, creo yo que de liderazgos erráticos. Nosotros necesitamos volver a tomar una forma y un proyecto país que sea serio, que logre consensos, como este país avanzó durante muchísimos años. O sea, a mí no me pueden decir que este país es más malo que el de hace 30 años atrás. Eso no es así. Este es un mucho mejor país. Sin embargo, quedan muchas todavía desigualdades, inequidades que hay que corregir. Pero yo no entiendo un país que pueda lograr ese mejor bienestar para la gente sin un desarrollo económico adecuado. A mí me preocupa mucho lo que está pasando hoy día desde el punto de vista político. Nosotros estábamos acostumbrados a ver un ejecutivo que proponía, se discutía, se llegaban a acuerdos y se legislaba. Y hoy día yo no sé a veces si en el Congreso se dimensionan el conjunto de iniciativas y lo que significan y lo que van generando para la industria y para las personas. Esa situación yo creo que es súper importante, más allá de las... Porque el país hoy día, desde el punto de vista macroeconómico, tú me puedes contar mejor a mí, pero es un país que, si bien es cierto, se ha deteriorado en los últimos 8 años, viendo un indicador, la relación deuda-producto, pero cuando lo comparamos con los vecinos o comparamos con países OECD, Chile tiene una posición expectante. O sea, tú miras la deuda producto de cualquier país europeo, es superior a 100, 120%, y acá estamos hablando de una cifra inferior a 60. O sea, Chile tiene todas las condiciones y tiene la institucionalidad para poder salir adelante. A mí lo que me preocupa, y bueno, obviamente el tema sanitario ya lo hemos hablado, pero me preocupa mucho el clima político de beligerancia que hay en el país, la falta de entendimiento. Yo creo que eso no es bueno. Es muy importante también que los partidos políticos
funcionen, son importantísimos los partidos políticos en cualquier parte del mundo para que la democracia funcione bien. Y vemos que hay encuestas, las encuestas dicen, oye, que la gente no está muy contenta con los partidos políticos, que no está muy contenta con la labor que se desarrolla en el Parlamento. Y este fin de semana tuvimos una prueba más de eso. O sea, cuando uno ve que el 2,6% del padrón electoral solamente fue a votar en elecciones primarias, que no, o sea, ni siquiera todos los partidos políticos llevaron a sus adherentes, me preocupa. Me preocupa, porque eso no es representativo, eso quiere decir que no se está recogiendo bien lo que el país necesita, y son cosas que tenemos que ya ponerlas sobre la mesa porque el tiempo va avanzando, y nos va a ir pillando esta máquina electoral que yo creo que hay que llevarla en paralelo, que tiene que ser muy bien, tiene que ser ejemplar, pero también no nos podemos olvidar de la política de acuerdos que por tantos años le dio tantos buenos resultados al país y llegamos a hacer lo que fuimos hasta octubre. Hoy día se ha deteriorado la cosa, pero todavía es un país que tiene las condiciones para salir adelante y apoyar a los empresarios. Tenemos un sistema financiero sólido, un banco central que hace bien el trabajo, que tiene espaldas para generar todavía medidas de apoyo desde el punto de vista monetario, pero la parte política te puede trancar todo lo otro. Claudio, déjame volver a la banca un poco, en la siguiente dimensión. Nosotros estamos partiendo de la base, los análisis parten de la base, que el próximo año va a haber una recuperación importante, ¿ya? Se puede discutir el número exactamente, pero hay un escenario de riesgo donde la vacuna demora mucho en volver. Me refiero, demora mucho en estar implementada y por lo tanto, por lo menos tenemos un primer semestre también muy influenciado por la pandemia. ¿Cómo ves tú la situación de la banca para finalmente a- eh, 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 ajustarse a un año y medio de deterioro económico? Eh, Está bien capitalizada, hay una cierta discusión respecto de, bueno, si esta cuestión se extiende, entonces la capacidad de los deudores de pagar se va a deteriorar muy sostenidamente y ahí efectivamente eh, se va a tener que asumir esa realidad. ¿Tú ves algún riesgo de un problema financiero mayor? No, no lo veo. Yo creo que tenemos un sistema financiero, como te dije al principio, muy bien capitalizado en el margen. Ayer salió la normativa ya definitiva de Basilea III. Yo creo que ese es un paso importantísimo. Más allá si se puede discutir una norma o no, para mí ya se discutió y lo que salió es lo que hay que hacer y no vale la pena discutir si el cargo sistémico es muy alto o el cargo por derivado es muy alto, no es lo que nos tocó y hay que administrar eso. Eh, yo creo que no, los bancos están bien preparados, los bancos este año hemos hecho una cantidad de provisiones voluntarias importantes justamente para enfrentar eventuales pérdidas. En el caso del Santander, desde el punto de vista de Basilea 3, nosotros no vamos a usar el phase-in de 5 años, vamos a ajustarnos el día 1 a Basilea 3. También nosotros, creo que otros bancos también lo hicieron, la política de dividendo que tiene el banco siempre ha sido un 60%, pero este año tomamos la decisión de pagar un 30%. Y después, como vimos que esto recuperó un poco ahora el mes pasado, y teniendo indicadores mejores de capital que desde el año 2009, pagamos el 30% restante, pero también tenemos esa alternativa de jugar con el dividendo y el accionista principal del banco lo tiene claro. Y el resto de la industria también. Yo creo que es una industria muy bien regulada, exigente. Las normas de Basilea 3 son tan por el límite superior de exigencia comparado con cualquier otro mercado en el mundo. Hay que tener cuidado con eso también porque la sobreregulación también te puede complicar a los bancos, los puede amarrar demasiado de manos para poder operar con la agilidad que se requiere o con la prontitud que se requiere para ir en apoyo a los clientes. Pero yo no veo riesgos desde el punto de vista financiero. Tenemos modelos de riesgo avanzados para todo lo que es clientes que se trabajan en forma estándar, y también tenemos muy buena experiencia y conocimiento y track record de nuestros clientes que se manejan uno a uno, que se llaman carterizados. Yo no veo riesgo para la banca. Entrando a temas quizás de mediano plazo, si hay algo que caracteriza al nuevo normal, por decirlo de alguna manera, son tasas de interés muy bajas en el mundo. Tasas bajas cortas y tasas bajas largas. Eh, Eso lo experimentamos con mucha fuerza post-crisis financiera 2008-2009,
pero a partir del 2015 las tasas empezaron a subir, una cierta normalización. Hoy día de vuelta están en cero y se percibe un escenario hacia adelante muy, muy difícil de modificar en esa dimensión, por lo menos por un tiempo predecible. ¿Ya? Tanto así que la Reserva Federal ha dicho de alguna manera que si en algo va a errar es mantener tasas bajas para hacer recuperación de la inflación, etc. Este mundo de tasas cortas bajas y tasas largas bajas, ¿te parece que es un elemento que cambia el quehacer de la banca de manera fundamental? Te obliga a hacer cosas distintas. O sea, el mejor ejemplo es lo que pasa en Europa. En Europa están, aparte de un sistema regulatorio a veces en exceso exigente, tienes un elemento que llevan varios años trabajando con tasas de interés negativos. Y eso complica mucho los resultados de los bancos. Y te obliga a cuidar mucho el capital. En definitiva, te restringe un poco el acceso a financiamiento porque los bancos tienen que cumplir con los ratios de capital y tienen que cumplir con la normativa que tiene que ver desde el punto de vista de liquidez, etcétera. Entonces, claro que sí. Es como las regulaciones, Sebastián. Las regulaciones que van a seguir afectando al sistema financiero. Oye, hay algunas que están muy bien, otras que no están bien, que no toman en consideración, toman solo en consideración el interés político, que es correcto hacerlo, pero en discusiones que afectan al sistema financiero es muy importante también meter en la conversación elementos técnicos. Por ejemplo, la fijación de la tasa máxima legal. O sea, cuando uno estudia economía, en la hoja 1 te dice, si usted fija precio, va a haber escasez. Bueno, acá se advirtió, y te hablo del Santander. En el caso del Santander, nosotros tuvimos que cerrar 150 oficinas, que no se nota, pero lo cerramos, Banefe, y tuvimos que cambiar el modelo. Entonces te obliga a los bancos a ser muy eficientes, a tener un trabajo de uso y eficiencia del capital distinto al que se tiene en un periodo de bonanza con tasas altas y donde te permite ciertas ineficiencias. Y por otro lado también tienes que cuidar los costos de los bancos, los costos de capital, los costos de riesgo y los costos de operación para poder seguir siendo eficiente y seguir cumpliendo con nuestro rol en la economía y cumpliendo con los distintos stakeholders y con el accionista principal. Uh-huh. Aparte de lo que mencionaba en Basilea 3, hay una serie de discusiones legislativas en Chile específicas al sistema financiero, que van desde este tema de los seguros que han dado dando vuelta a la exigibilidad de postergar el pago de créditos por 3 o 6 meses, etc. ¿Cómo ves tú esa discusión? ¿Qué son los temas que más te preocupan y por qué? O sea, me preocupan porque lo que te decía recién, esas discusiones muchas veces nos preocupan a nosotros y también le preocupan al regulador. El regulador ha hecho presente su preocupación por ciertas iniciativas que se están discutiendo en el Congreso. Me preocupan porque no se está tomando en consideración la parte técnica. O sea, el tema de los seguros, seguramente hay, o sea, no seguramente, hay un desconocimiento importante de cómo cómo operan los seguros en la banca. Primero, cuáles son, olvídate de los resultados y cómo puede impactar a la banca. Yo creo que esa es una mala discusión hoy día. Y un banco grande se va a ajustar. Pero si tú haces esta ley que quería que que el costo de la póliza fuera compartido entre el cliente y el banco, es no entender cómo funcionan los seguros. Los bancos no ganan la póliza, ganan un margen del corretaje de seguros. Pero una norma así te imposibilitaría seguir ofreciendo seguros. Entonces, los perjudicados van a ser los clientes al final. Porque tendrías que operar sin seguros y los bancos, no tengo los números a la mano, pero son miles de millones de pesos que pagamos por seguros de gravamen. O sea, si eso no estuviera, los bancos para poder cobrar y responder a los depositantes tendrían que ejecutar a los herederos. Son miles de millones de pesos que se pagan por seguros de desempleo, por un país sísmico, por terremotos que hay a cada rato, que se quebró una muralla, etcétera, que les permite a los clientes tener su activo en buena forma. Aquí no hay una simetría desde el punto de vista del banco y del cliente. No es al banco que le corresponde tener el bien en forma, le conviene al cliente, ¿te fijas? Entonces se estaría generando un daño importante. Y hay otras medidas como eliminar el DICOM, que los morosos no vayan. Yo creo que eso, cuando es té con leche para todos, no es bueno.
Yo estoy de acuerdo que hay que ayudar a gente, que hay que apoyar, pero tiene que ser caso a caso. Porque al final, si tú vas con esto, con estas medidas de prorrogar y que no se paga nada, un poco, entiendo que en Argentina se hizo algo así, lo que va a pasar es que va a restringir el crédito. Y si se restringe el crédito, la economía, tú sabes lo que pasa. O sea, es lo que ha tratado de hacer el Banco Central desde que partió esta crisis, que no se ve afectada la liquidez de los bancos y que no se ve afectado el acceso al financiamiento, y también lo ha hecho el gobierno. Entonces, yo, como te decía antes, a veces yo me pregunto si el Congreso ha dimensionado lo que el conjunto de estas iniciativas significan y lo que van configurando a nivel industria y a nivel país. Parece muchas veces estas iniciativas se centran en iniciativas individuales, que la gente que a veces está poco informada, el tema de la industria bancaria, Basilea III y todas estas cosas no son fáciles de digerir. Entonces, oye, míralo, ahora se va, no, nadie va al BICOM, se aplaude y al final se termina perjudicando a gente. Se dijo con la tasa máxima legal, y mucha de esa gente que salió del sistema financiero hoy día no tiene, por ejemplo, está en manos de usureros, y no tiene ningún sistema de protección al consumidor. Ahí no hay CERNAC, ¿a quién le van a alegar? ¿Te fijas? Y eso es malo. Yo creo que el país necesita recuperar la senda de bancarización. Eso tiene muchas externalidades, más allá de la banca o del que tiene la cuenta corriente, pero de que la gente se sienta parte de la sociedad. Por eso nosotros partimos con nuestras tarjetas de prepago y la estrategia que tenemos con nuestros POS, un poco para agrandar el mercado en Chile. Vamos a volver a ese punto en un segundo, Claudio. Quizás respecto de los debates de política económica, llamémoslo así, regulatorios que se están dando hoy día, alguna palabra o discusión sobre el tema de las AFP. No tanto por la dimensión de pensiones, sobre la cual creo que es evidente los problemas que va a tener esto, sino que ¿cómo ves tú el impacto que pueda tener sobre el sistema financiero en general, sobre la banca, sobre el financiamiento de la banca? ¿Es un tema o no es un tema? A ver, primero, en el corto, compartiendo que no es una buena medida. A mí, si me preguntas, ¿estás de acuerdo con el retiro de fondo de la AFP? Yo digo que no, porque estás generando un daño al país y una mochila para futuras generaciones importante. Creo que habían otras soluciones. También tenemos que tener claro que un país pobre no puede pensar con soluciones de países ricos. Pero dicho eso, yo creo que en el corto los bancos sí se vieron beneficiados, el comercio también se vio beneficiado, pues la gente pagó, la gente consumió, subió el IPC, o sea, bien. Pero en el largo plazo, y si esto se extrema y se acaban las AFP, que es el ejercicio de Border, es muy complicado porque se acaban las hipotecas, se acaba el financiamiento a largo plazo, o sea, el buffer que te da para el sistema financiero, el sistema de AFP es muy importante, o sea, la construcción de carreteras, el puente Chacao, el aeropuerto nuevo, la autopista XXX, sin sin los fondos de las AFP, sin el rol que juegan en la economía, nos hacen retroceder muchos años. Es así de grave. No creo que se vayan a acabar las AFP, ojalá que no. Yo creo que sí hay que corregir muchas cosas y es probable que la industria sí haya tenido responsabilidad en hacer ver que el ahorro previsional era insuficiente. Pero la gente con el primer retiro, mirando el vaso medio lleno, pudo corroborar que sus fondos han crecido y que la plata estaba ahí, porque se decía que la plata no estaba, que no era. Distinto el tema de las rentas vitalicias. Ahí hay desconocimiento de cómo opera esto y pretender retirar las rentas vitalicias y ahí nos metemos ese es otro animal. Es otro animal. Es otro animal. Claudio, respecto de Basilea III, tú dices, bueno, las normas ya salieron y es el momento de ajustarse y administrar las normas que hay. Hay varias novedades en Basilea III, una de las cuales es los cargos de capital por riesgo operacional. Y me quiero colgar de eso a lo mejor en la parte menos sexy de Basilea III, pero los riesgos operacionales han pasado a ser un gran tema en el sistema financiero. La digitalización, etcétera, no solo los ha aumentado, sino que los ha llevado a un mundo que no estoy seguro que conozcamos plenamente. ¿Cómo ves esa discusión? ¿Cómo ves a la banca preparándose? ¿Qué están haciendo ustedes? Ustedes son un banco que es global y por lo tanto supongo que este es un tema de primera relevancia, pero todo lo que es hackeo, manejo de información ha pasado a ser parte del día a día y hasta hace muy pocos años era algo casi inexistente. Así es.
Bueno, es un tema fundamental y está muy bien que esté en Basilea 3. Como tú dices, la banca ha ido expandiendo sus transacciones. Tenemos millones de transacciones todos los días y, por ejemplo, las cajas van para abajo, pero el uso de app, el uso de home banking eh, y los sistemas de pago que hay globales es impresionante. Y evidentemente el tema operacional nos pone un desafío importante, no solo al interior del banco. Los bancos operamos con muchos proveedores que son críticos y tenemos que preocuparnos de que esos proveedores tengan las medidas de seguridad y las pautas y la rigurosidad que tienen que tener para dar un soporte operacional de excelencia al banco y que los bancos podamos operar 24/7. Dentro de todo eso que tú mencionas, el tema operacional se va construyendo, es complejo, pero se va avanzando, la robótica, etcétera. Lo más importante es el tema de ciberseguridad. Yo creo que ahí como país estamos al debe. No hay una política de Estado de ciberseguridad, esto debiera ser a ese nivel. Vimos que cuando pasó un evento grande, se nombró un SAR de la ciberseguridad. El SAR a los 3 meses lo mandaron para creo, la 9ª región, y después de meses después se nombró a otro SAR de la ciberseguridad, y hoy día no tenemos ningún SAR, y no hay una política de Estado. Este es un tema nuevo, como tú bien señalas, donde hay que aprender y donde es muy importante invertir. Los periodistas, a veces la gente habla y dice, oye, ¿cuánto invirtió el banco? ¿Cuánto invirtió tal empresa? Y yo creo que no es un tema de recursos. Aquí hay otras cosas que tienen que estar antes. Tiene que haber una política de conocimiento importante, una política donde te incentive a compartir lo que te está pasando, de manera que las otras empresas puedan aprender de eso y que no te llegue el palo. Porque esto le puede pasar a cualquiera. Nosotros invertimos muchísima plata, tenemos la ventaja de estar, como tú dices, en un banco global, pero nadie puede decir que está libre de un hackeo o de una caída de sistema, ni en los bancos, ni, no sé, puede ser el Metro Santiago, puede ser la red hospitalaria, no lo sé. Yo encuentro que ahí como país hemos fallado. Tiene que haber una política de Estado donde ya hay conocimiento en el mundo, donde el tema de compartir información, compartir conocimiento, por qué un banco tomó estas medidas y que lo sepan los otros bancos. Yo creo que eso no es colusión, y yo creo que favorece a los clientes y favorece al país el hecho. Yo lo trato de promover, de que compartamos cuáles son. ¿Por qué yo hice estos firewalls? ¿Por qué tomé estas medidas de ciberseguridad? ¿Qué medidas tengo de hackeo ético en la compañía? ¿Cuáles son las medidas disciplinarias que hay para los funcionarios que no usan bien las herramientas digitales o computacionales que tienen a su disposición para hacer su trabajo? Yo creo que eso falta. Son cosas como obvias, pero no están. Entonces, no sirve cuando hackean a alguien que te llegue del regulador de la industria de turno, te diga, señor, necesito que usted restablezca su sistema a la brevedad y infórmeme qué pasó. Tenemos que ir 4 pasos adelante. Esta industria de ciberdelincuencia va avanzando todos los días. Todos los días hay que ir poniendo parches, hay que ir corriendo programas que te protejan tus equipos, pero es algo tan serio que nadie puede decir, oye, yo tengo la pega hecha y estoy bien. Hay un índice que se llama BitSight, que te mide el grado que tienen las empresas, los bancos, en cuanto al avance en ciberseguridad. Nosotros estamos bien ahí, pero yo no puedo vanagloriarme y decir, oye, al Santander no. O sea, yo paso asustado con este cuento. Veraneo con 2 celulares y veo todos los días qué está pasando con los sistemas. Pero es un tema, pero ha sido, perdona Sebastián, han sido empresas y iniciativas particulares. Yo echo de menos una política de Estado. Pero yo quería profundizar en eso. Cuando mencionas política de Estado, ¿qué exactamente es lo que se podría hacer? ¿Hay una necesidad de modificación legal? ¿Se necesita una unidad estatal centralizada que esté preocupada de compartir información, como dices tú? ¿Eso requiere cambios legales? ¿Esto es a nivel de normativa CMF o estamos hablando de algo mucho más amplio? Estoy hablando algo mucho más amplio, o sea, algo que donde la CMF o la Superintendencia de Electricidad se subordinen a esta instancia a nivel país. Es un tema que tiene que ver incluso con defensa, y de ahí para abajo, ¿te fijas? Y llegando a lo que dices tú, y fijando protocolo y también cambiando leyes para sancionar a las personas que se detectan que están haciendo fraude. Es difícil pillarlo, pero se pillan.
pero hoy día no tenemos los elementos legales tampoco para defendernos desde ese punto de vista, entonces tiene que haber un trabajo mucho más robusto. Lo bueno de esto, mirando el vaso medio lleno, es que esto existe. ¿Ah? Existe en Europa, existe en Estados Unidos, hay países que en Inglaterra son muy buenos también en esto, y eso es fácil de tomar y traerlo para acá, pero yo veo que no avanzamos. ¿Ah? Entonces, cada cierto tiempo le toca a una empresa y es escándalo nacional, pero se acaba a los 2 días. Claudio, déjame cambiarte de tema y llevarte a competencia y medios de pago. Yo sé que es un tema muy importante para el banco, pero déjame plantearlo desde una perspectiva un poquito más amplia, quizás. Eh, Da la impresión, uno que ha tenido la oportunidad de viajar en distintas partes, etcétera, que todavía en Chile estamos muy atrasados en desarrollo de medios de pago. Todavía hay mucho pago con billetes, y uno se sube de repente a un taxi en un país cualquiera y la posibilidad de medios de pago con tarjeta, con el celular, etcétera, es mucho mayor. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué estamos tan atrasados en esto? ¿O no estamos tan atrasados en esto? ¿Es un problema regulatorio? ¿Es un problema de competencia? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Cuéntanos un poco la experiencia de Santander, que en esto de salir la propiedad de Transbank y tratar de armar su propio proyecto de adquirencia. bueno, a ver, yo creo que la tecnología está, ¿ah? O sea, no es un tema de tecnología. Yo creo sí que, y por eso tomamos la decisión de nosotros salir de Transbank, de eliminar nuestro contrato de adquirencia y hacer adquirencia por cuenta propia. El problema es que en Chile no había competencia, o sea, estábamos muy cómodos con lo que había y había comercio electrónico. Nosotros hacemos una encuesta, seguramente lo que estamos mirando, y va a decir, oye, ¿qué está hablando Claudio? O sea, a mí me llega un parte de matrimonio y yo hago una cosa así con una tarjeta o con mi teléfono y el regalo llega a las 2 horas a la casa de la novia. Pero ese no es Chile. O sea, Chile es el país que tiene menos POS por comercio en Latinoamérica. Son los últimos números que yo tengo. Cuando era gerente comercial del banco, fui director de Transbank y a mí me llamaba la atención porque dentro de mi carrera en el banco estuve viviendo en Venezuela, estuve 3 años a cargo del banco allá, y la cantidad de POS es importante. Pero lo que nosotros detectamos es que primero en Chile faltaba competencia. Yo creo que también hay una oportunidad de desarrollo tecnológico y de ir más rápido para ofrecer mejores productos y servicios, pero la adquirencia es una pata de la mesa. Aquí hay 2 cosas que tienen que funcionar y que tiene que ver con esta discusión que ha habido últimamente de las tasas de intercambio. Aclarar también que el tema de medio pago es denso. ¿Ah? Todos hablan del modelo 4 partes y poca gente es capaz de decirte cuáles son las 4 partes. Las 4 partes son el comercio, el emisor, el adquirente y el procesador. Ese es un modelo de 4 partes y así opera todo el mundo. Entonces, en Chile tenemos muy baja penetración de comercio electrónico, tenemos muy baja penetración de POS. Tú vas de vacaciones, no sé, a Arica y quieres comprar una artesanía y no andáis con, no sé, por 50.000 pesos en el bolsillo y la señora no puede vender o el artesano porque no tiene un POS. No sacas nada con poner un POS si no tienes el negocio emisor, o sea, el que emite tarjetas de créditos por el otro lado. Entonces, nosotros tomamos esta decisión, ya tenemos 500 POS instalados, operando. Ayer tuve el gusto de ir a un almuerzo y me llevaron un POS del Santander y pudimos pagar con eso. Nos falta solo la autorización de la CMF para expandir esto, ya están todas las pruebas hechas, están los informes de auditoría, los POS están funcionando correctamente, y ahí ya hay una competencia más para Transbank. Transbank es una buena empresa y tiene que seguir siendo un actor relevante en el mercado, pero también el trabajo nuestro permitió tener todas las carreteras listas para que si quieren aparecer otros adquirentes, puedan hacerlo. La experiencia internacional, por ejemplo, Brasil, donde había un solo adquirente y hace unos años atrás se abrió esto, el mercado explotó por 7 y por 8. O sea, se ven beneficiados los emisores, los adquirentes, pero también se vio beneficiado el país. Y ahí sí tú puedes pagar en el taxi, o el microempresario puede vender su artesanía con un POS. Eso faltaba acá. No es un tema de tecnología, era más un tema de atreverse y hacerlo. A nosotros nos costó, llevamos 3 años con este proyecto, y en paralelo hicimos GetNet, que son nuestros POS, que CMF deberá autorizarnos lo antes posible, ya como te dije, estamos operando, y en paralelo también generamos nuestra tarjeta de prepago, que se llama Super Digital, que está como fuera del banco, porque es un proceso end-to-end
digital, de manera que la gente pueda hacer uso de un plástico. Si es muy, mira, cuando uno va al supermercado y te toca una persona que no tiene un plástico para pagar, la persona saca su plata como con vergüenza. O sea, yo creo que tiene hasta un efecto inclusivo el hecho de bancarizar y tener esto. Pero claramente en Chile no es un tema de tecnología, no es que no se conozca, sino un tema de competencia. Ahora hay una discusión importante que son de las tasas de intercambio. Las tasas de intercambio no es otra cosa que el precio que le pagan las marcas a los bancos. ¿Ah? Pero la tasa de intercambio, te dicen, oye, es que en muchos países está regulada y no la fijan las marcas, son muy altas en Chile o son muy bajas. Lo cual puede ser cierto, y en muchos países sí está regulada la tasa de intercambio, pero hay que tener en consideración varias cosas. La primera, que la tasa de intercambio busca un equilibrio perfecto entre la cantidad de POS y el negocio emisor y las tarjetas, porque tú no sacas nada con emitir tarjeta en putre y pagarle a la gente en forma electrónica si no hay un POS para que puedan comprar en el supermercado. Entonces tiene que haber, y eso buscan las tasas de intercambio. Chile es un mercado súper con una penetración de un 40-45%. En los mercados donde se ha regulado la tasa de intercambio, son mercados que tienen penetración del 100% y compiten 20 adquirentes. En Chile hay uno solo, que es supradominante todavía. Entonces, hay que ir, probablemente más adelante haya que irlo modificando y haya que ir regulando. Ahora, quien regule tiene que entender bien lo que está haciendo. No es fijar un guarismo, es decir, ya la tasa de intercambio cero, porque se acaba el negocio y volvemos al trueque. Entonces, es un tema denso, un tema que hay que meterse en profundidad. El ministro Briones tiene un estupendo equipo que está trabajando en este tema y se está haciendo un trabajo importante para que el mercado y la gente que tenga que tomar decisiones las tome bien informadas en función no de ayudar a los bancos ni al adquirente, sino que en función de que el país crezca y tengamos acceso a comercio electrónico todos los chilenos, y no el 40%, 45% como sucede hoy día. Y ese fue el motivo por el cual nosotros salimos de Transbank. Tenemos a la venta en un fideicomiso ciego nuestra participación, pero nosotros estamos operando en forma independiente ya hace rato. Ahora, una dimensión de esto, como lo veo yo, es un modelo de medio de pago más competitivo basado en plástico, el plástico físico o el plástico a través del intercambio en cuentas bancarias por Internet. Pero hay todo un área que está de alguna manera compitiéndole, que son plataformas que vienen de instituciones no bancarias. El ejemplo de Ant o en China, por ejemplo, de Alipay, que levantan fondos y arman su propio sistema de pago compitiéndole al sistema bancario propiamente tal. En Chile y en Europa, Estados Unidos también, hay un sistema más bien basado en tarjetas bancarias, pongámoslo en esos términos. Pero yo veo crecientemente una competencia tecnológica muy fuerte de instituciones no bancarias en medios de pago, que administran fondos y que ofrecen servicios de pago con un código QR, etc. ¿Cómo ves tú el desarrollo de esa competencia a nivel mayor en el mundo? Google saca su nueva cuenta, Amazon eventualmente puede sacar sus nuevas cuentas de administración de fondos y de medios de pago y transformarse en un sistema de medios de pago paralelo no bancario. ¿Ves ahí un challenge, o sea, un desafío mayor al sistema bancario? Y sin duda, estás compitiendo con empresas que son más ágiles, que partieron mucho después con un nivel de tecnología y de conocimiento tecnológico que a los bancos hemos tenido que hacer un catch-up en eso. Pero a mí lo que me preocupa, a mí no me preocupa la competencia. O sea, está muy bien que venga competencia porque te obliga a ser mejor, te obliga a reinventarte, a apretarte el cinturón y para seguir fit y poder competir. El tema es que sea en igualdad regulatoria. Hay compañías que operan en el mundo, con algunas de las que mencionaste tú, que no pagan impuestos en Chile, y eso no está bien. Entonces, en la medida que haya igualdad regulatoria y reglas del juego pareja para las grandes y para los bancos, a mí me parece fantástico la competencia. Distinto es la fintech, ahí hay una regulación que está saliendo ahora. Lo único crítica mía es que asume que la fintech siempre va a ser una empresa livianita, pero a mí me preocupan las big, no las fin. Entonces, y ahí es donde creo que hay asimetría
regulatoria que no es buena para el país. Míralo desde el punto de vista de impuestos y también desde el punto de vista de solvencia del sistema financiero. Si eso cae, ¿quién lo para? Al final es lo mismo. Ese es el único warning que yo haría. El resto, oye, muy bien, hay que competir y así es el mundo, el conocimiento avanza todos los días, la digitalización es una cosa que hay que entender para qué es la digitalización. No es digitalizar por digitalizar, es un instrumento pero con igualdad regulatoria. Eso es lo único que a mí me gustaría que quedara claro y que las autoridades lo tuvieran claro. Perfecto. Ahora, no es fácil, me alargo un poco en esta parte, porque muchas de estas plataformas prestan servicios cuyo costo no es rápidamente visualizado por la persona. Participé en una conferencia hace algunos días era sobre China y el desarrollo de la fintech en China, etcétera. Y en el fondo, muchas de estas plataformas, la gran gracia que tenían era que tenían una capacidad de acceso a información muy grande, a evaluar créditos muy rápido, y por lo tanto esa era su ventaja comparativa. Y al tener información de personas que no pagaban por entregar esa información, no existe, me atrevo a decir públicamente, una fuerza importante para entrar a regular estas aplicaciones. O sea, políticamente no parece ser muy atractivo el esfuerzo regulatorio a empresas que uno piensa o la gente piensa que le entregan servicios de manera gratuita. Y por lo tanto, este esfuerzo que tú planteas de simetría regulatoria puede tomar más tiempo del que uno crea, porque estas plataformas son en general vistas de manera muy atractiva por las personas. Yo estoy de acuerdo contigo, ese es el desafío que tenemos nosotros desde el punto de vista de public policy, le pasa a Europa. O sea, Ana Botín, cuando tú la oyes hablar, uno de los primeros temas es esto, porque esto que me estás planteando tú está pasando en todas partes, y es un problema. Yo creo que algo se va a solucionar con la ley de protección de datos, etcétera, pero claramente son estrategias de estas plataformas que aparecen como muy buenas, todo gratis, y no es todo gratis, ¿te fijas? Ahora, el uso de información para poder inferir comportamientos de pago o inferir necesidades de consumo, los bancos también la tenemos. O sea, hoy día nosotros, por ejemplo, tenemos un producto que se llama Life, donde estamos abriendo casi 40.000 cuentas mensuales. Tú puedes ir viendo cuál es el comportamiento de la gente y puedes ir sin tener que tener renta, poder inferir ingresos para poder operar con un riesgo de acuerdo a la pérdida esperada que asumimos para cada segmento, cada clúster de clientes. Esa tecnología también está. Pero tiene que haber regulación sobre el uso de datos, me parece fundamental, pero bien regulado, no algo que porque la gente, el otro día yo escuchaba, decía, oye, hasta usan mi cara. O sea, no es así. O sea, el celular te pregunta si quieres entrar con reconocimiento facial o no. Tiene que ser una regulación que proteja, pero que también deje operar. Porque si no deja operar, o sea, al final es buena la regulación, es tan buena, o es como cuando el regulador regula así y no hay riesgo. Claro, no hay riesgo, los bancos no prestan, no hay derivados, no hacemos forward, no hacemos nada, no hay riesgo, pero los bancos tienen que cerrar. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la regulación, el tema de datos, para que exista simetría regulatoria y se pueda seguir operando y beneficiando a las personas. Porque es re cómodo operar con el celular, pero hay que ver medidas de seguridad, etcétera. Entonces yo no sé qué regulaciones tienen estas compañías desde esos puntos de vista. Claudio, una pregunta sobre Europa, banca europea, aprovechando la experiencia de Banco Santander en Europa. Tú mencionaste que en Europa la regulación se ha endurecido muchísimo. Efectivamente, los cargos de capital en Europa han aumentado. ¿Qué experiencia crees tú con una banca muy desarrollada y un sistema financiero muy basado en banco, distinto de lo que vemos en Estados Unidos o en otras partes donde hay un mercado de capital paralelo que es muy fuerte? No digo que no existe en Europa, pero en Europa un sistema muy bancocéntrico, por decirlo de alguna manera. ¿Qué cosas podemos aprender de la situación en Europa en términos de, si nos paramos de acá 5 o 10 años?
¿Dónde está Europa y hacia dónde vamos nosotros? En términos regulatorios, en términos de desarrollo de mercado. Ya. Yo te diría que en Europa hay cuatro cosas que hoy día hay que mirar. ¿Ah? Uno es la situación de tasas de interés, que hablamos hace un rato, que claramente han afectado el negocio de banca comercial en los bancos europeos y han tenido que hacer esfuerzos importantes para poder ir ajustando costos y que los bancos sigan flotando. Tú ves los resultados en bolsa de los bancos europeos, son malos los desempeños, pero no hay un underperforming de algún banco en particular, van todos como en manada. ¿Ah? Ese es un tema. El segundo tema tiene que ver con las condiciones de competencia, con lo que hablábamos recién con las Big Tech, ¿ah? Que hay una discusión importante hoy día en Europa respecto de la simetría o asimetría regulatoria. Después hay... Te interrumpo un segundo, Claudio, en eso. Y deduzco de tu respuesta anterior, etcétera, que ese tema no está zanjado todavía, que está en pleno No, desarrollo. está en plena discusión, no se ha arreglado en Europa. O sea, es un tema que está hoy día latente y que se está tratando en los foros que seguramente hay hoy día. ¿Ah? Después, el tercer tema que tiene que ver con la sustentabilidad. ¿Ah? Esto sí es importante y tenemos que los bancos tener una mirada de 360 grados, el tema de un poco de la economía verde, ¿no? De ser éticamente, ser responsables en el financiamiento, ver qué daño se le está haciendo al planeta o no. Yo creo que ese es un tema central hoy día en Europa y que eso viene sí o sí para acá. ¿Ah? Nuestro banco acaba de ingresar al Emerging Market de Dow Jones, de Sustainability Index, creo que se llama. Somos el único banco que ha estado. Yo creo que es un tema súper importante que acá se toca, así como, pero por pincelada, hay un tema que es mucho más profundo. Uno ve las juntas de accionistas en Europa son un poco distintas acá, pero llega gente, le dice, oiga, señora Botín, o al presidente de otro banco, ¿por qué usted financió esto si rompieron estos bosques o se financian los cohetes para un misil? Esas cosas vienen, hay un tema del que hay que preocuparse. Perdona, ¿y vienen en términos regulatorios o tú lo ves más bien todavía como un tema de autorregulación? De que las mismas compañías... Vienen ya en temas regulatorios, o sea, algunos reguladores ya te están exigiendo ciertos comportamientos y estar en ciertos índices y tener ciertas políticas de sustentabilidad, y eso solo va creciendo. ¿Ah? Es como el riesgo operacional que mencionábamos, que se nos vino esto de la ciberseguridad, el tema de la sustentabilidad y de una mirada de 360 grados ética, es un tema que viene y yo creo que va a venir en las regulaciones. Y el cuarto punto es la regulación excesiva. ¿Ah? Hay ejemplos claros de excesiva regulación donde los bancos no se separan, bancos de banco, hay muchos nombres de banco, pero son vehículos bastante distintos, un banco comercial respecto a un banco de inversión, un banco solo mayorista, un banco de banca privada, etcétera. Pero la excesiva regulación en Europa ha asfixiado mucho, en demasía, creo yo, al sistema financiero en algunos países, en particular en Reino Unido, lo que veo yo. Polonia es otro país también con regulación alta, pero en general en Europa como que se ha pasado el tema y yo creo que eso debiera venir un poco de vuelta y flexibilizar algo de manera de que los bancos puedan apoyar el crecimiento. Si en Europa los países casi no crecen tampoco. Ahora, esta regulación excesiva en Europa, eh, ¿en qué se ha traducido? Alternativa uno, a lo mejor son todas las anteriores, pero alternativa uno, en una rentabilidad muy baja. Tú mencionabas lo de las acciones de la banca, las acciones, los bancos europeos están muy castigados. Bueno, los bancos en el mundo en general han estado muy castigados en esta pasada. O lo otro también es que, bueno, con regulación excesiva el costo de capital pasa a ser más alto y por lo tanto empieza el margen extensivo. Hay sectores a los cuales simplemente no se puede llegar y por lo tanto empiezan a aparecer otros actores que son los que han ido tomando el rol en hogares más riesgosos, en empresas más riesgosas. ¿Cuáles son los márgenes de ajuste que se han dado en Europa y cómo lo ves? El más importante ha sido el capital, diría yo. ¿Ah? O sea, han ido subiendo la vara constantemente, entonces ahí es donde la autoridad, a mi juicio, no ha diferenciado bien entre bancos y bancos. Un banco comercial no tiene nada que ver con un banco de inversión, ¿te fijas? Entonces, eso hace que los bancos estén apretados. Súmale eso, la situación de tasas de interés. Esas dos variables
te complican. Y hay otras regulaciones que están muy bien, que tienen que ver con temas éticos, con temas de comportamiento y con exigencias de, eh, de responsabilidad hacia los ejecutivos, de comportamiento ético, porque hay que decirlo también, en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos hemos visto situaciones que dejan bastante que desear y hacen y le meten pimienta al plato respecto de la opinión que tiene la gente de los bancos en particular. Entonces, esas cosas están, creo yo, bien reguladas. El tema de por ejemplo, es una política que tenemos nosotros, el diferimiento de los bonos de los ejecutivos en 5 años. Y si tú tienes una falta, tú tienes que devolver lo que has ganado varios años para atrás. Entonces, yo creo que esas cosas también, esas regulaciones, yo creo que generan confianza en el mercado, generan confianza en quienes participamos en la industria, y está bien que son la parte buena de la regulación, que va a evitar sorpresas como la de Lehman Brothers o estos bancos que te vendían un vaso y al otro le vendían el agua y después hacían un derivado y que al final nadie entendía lo que estaban haciendo y generaron una crisis de confianza, se fueron de espalda y mira lo que pasó. Entonces, eso está bien, pero hay otras que son desde el punto de vista que tienen que ver con la operación del banco, que yo creo que la autoridad de a poco va a tener que ir soltando un poco de hilo sin volver a la situación anterior, pero para que los bancos puedan operar. Claudio, una última pregunta. Sí, La rentabilidad de la banca en Chile ha caído y está hoy día, no sé, en rango de 10%, tratando de corregir ciertas, obviamente con la heterogeneidad en distintos bancos, etcétera. ¿Tú ves que este escalón a la baja en rentabilidad es algo de una tendencia que va a permanecer respecto de lo que se ha visto en otras jurisdicciones, llamémoslo así, que a los bancos le ha costado mucho retomar rentabilidad después de la crisis del 2009? Bueno, en Chile tienes distintos bancos. Este es un negocio de escala. Entonces ves los bancos más grandes, bancos universales que tenemos. Claro, nos ha caído la rentabilidad, el ROE ha caído de 18 a niveles del 13%. Yo creo que se puede recuperar. Yo creo que es bueno tener bancos con espalda que generen ROE, que generen capital para poder apoyar el desarrollo del país. Oye, haciendo las cosas bien como corresponde. Pero hay desafíos importantes, hay desafíos regulatorios, hay desafíos los que hablábamos en la conversación que nos imponen también hoy día los legisladores, de normas que pueden salir que no son, a veces, que no contienen la mirada técnica, que pueden perjudicar la rentabilidad de los bancos, pero yo creo que todavía hay condiciones para tener rentabilidades superiores a las que vemos en otras partes del mundo, que permitan hacer bien el negocio de banca, seguir invirtiendo en tecnología, en seguridad y brindar mejores servicios a los clientes. Muy importante eso. Cuando ya la rentabilidad se va para abajo, los niveles que vemos en Europa, es más complicado. Tienes que entrar en otras dinámicas que no son justamente las de estar enfocado 100% y 24/7 en la mirada del cliente, sino que hay que mirar costos, hay que reducir estructuras, cerrar oficinas, etcétera, y eso en Chile no pasa. Pero es un Claudio, desafío. te quiero agradecer muchísimo tu presencia en aras del tiempo y de la eficiencia que ha caracterizado a Club Monetario, de tratar de terminar tipo 10, 10, 5. Te quiero agradecer nuevamente, ha sido muy interesante, podríamos conversar, pero muchísimo más respecto de tantos temas. Y les deseo a todos, bueno, un muy buen fin de año a nombre de la Universidad Finisterra y del Club Monetario. Y si Dios quiere, nos podremos ver el próximo año presencialmente. Muchas gracias, Sebastián. Hay los mismos deseos, desear feliz Navidad a todos, pero que tengamos un momento de paz de todos y de tranquilidad después del año que hemos tenido, y agradecer la invitación a la universidad, feliz de haber estado con ustedes y podemos seguir colaborando, encantado. Muchas gracias. Gracias, buenos días.